Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Hoy les voy a proponer una reflexión sobre este Evangelio que la Iglesia nos ofrece en el domingo 20 durante el año. Es un Evangelio muy interesante. Por de pronto vemos a Jesús fuera de su tierra, Jesús que con sus más allegados, con sus apóstoles, seguramente con algún grupito más, de las personas más cercanas, entre las cuales también había mujeres, se aleja de Israel y se mete en territorio sirio, en territorio de Tiro y Sidón, por alguna razón que él sabría. No nos aclara mucho el Evangelio. En principio uno puede pensar que necesitaba alejarse un poco de algún peligro, o necesitaba tal vez charlar un poco más a fondo con su grupo de más íntimos, descansar tal vez, que no había podido hacerlo en el desierto cuando fue a descansar y la multitud lo alcanzó. Lo cierto que evangelizar no va, porque vamos a ver en el texto, evangelizar no va, porque de hecho, fíjense, el texto de Mateo empieza así: él va caminando, lo siguen sus discípulos, irán charlando, comentando cosas, y en eso aparece una mujer cananea, le dice Mateo, cananea, que es un poco despectivo el término, la mujer, Marcos va a decir sirio-fenicia, que es una nacionalidad, Mateo dice cananea, que le empieza a gritar y le dice: Señor, hijo de David, como reconociendo en él a alguien que es más que un nombre cualquiera, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Mi hija está muy enferma, poseída por un demonio, etcétera, etcétera. Primera respuesta de Jesús es el silencio. Jesús no contesta nada. A lo cual la mujer empieza a gritar más y sigue gritando, lo sigue por el camino y sigue gritando cada vez más fuerte: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Los apóstoles, que se empiezan a cansar de esa mujer que grita, le dicen a Jesús: Señor, nos viene siguiendo esta loca, por favor atendela o despachala, porque nos molesta. No hacen una petición demasiado buena, digamos: atendela, cura a la hija, mira que está sufriendo mucho, sacándola de encima, nos está molestando. A eso Jesús le responde: bueno, yo vine a atender las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas, es decir, aquellas que no se creen buenitas. Entonces, por eso Jesús en su vida práctica, en su apostolado, en sus relaciones, se juntaba con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos, ¿no? Ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dice esto, y cuando la mujer seguramente escucha, se adelanta y ya más atrevida todavía, se tira delante de Jesús, se postra delante de Jesús, ya no lo deja caminar más, y le vuelve a decir esto, ¿no? Señor, socórreme, socórreme. No le pide por la hija, fíjense qué interesante, esa identificación entre la mamá y la hija: socórreme, socórreme. Y ahí Jesús pronuncia unas palabras que en la cultura de su época son muy entendibles, para nosotros son muy escandalosas. Dice: no está bien darle el pan de los hijos a los cachorros. Como diciendo, no. Sepamos que los judíos a los paganos le decían perros, no cachorros, perros. Entonces la mujer, que además de tener una constancia, una fortaleza, una perseverancia, una fuerza impresionante y una fe impresionante, tiene una inteligencia impresionante, da vuelta a la frase de Jesús y le dice: sí, es verdad. Como que le da la razón, ¿no? Pero los cachorros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esto a Jesús lo desarma, ya no tiene más palabras para decirle. Y entonces le dice: qué grande es tu fe, qué grande es tu fe, que se haga lo que tú deseas. Como diciendo, bueno, vos misma estás haciendo el milagro. No dice Jesús: qué grande es tu fe, tu hija queda curada. No, le dice: lo que tú deseas que se haga. Como diciendo eso, ¿no?
entre los dos hacemos el milagro. Esto es una maravilla, porque de hecho Jesús como que se deja enseñar, Jesús abre su cabeza, él que con toda su mentalidad, como un buen judío, piensa que la salvación primero es para los judíos y desde allí a todos, como que le abre el panorama. Y entonces realmente empieza a pensar de otra manera, ¿no? El pan, la metáfora del pan, ¿no?, de los hijos, es para todos, no es para algunos. El pan del Evangelio, el pan de la Eucaristía, el pan de la buena noticia, el pan de la liberación, es para todos, para todos. Qué lindo pensar esto, ¿no?, que Jesús haya podido dejarse enseñar por esta mujer extranjera, pagana, despreciable, impura, todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, Jesús es capaz finalmente de escuchar, aprender y cambiar su paradigma. Él mismo, es una escena, hay que reconocer que merecería más profundización, porque de hecho, por ejemplo, Jesús en el capítulo 8, estamos en el 15, había curado al hijo de un centurión, al siervo de un centurión, más aún, le había propuesto ir a su casa a curarlo. Y el centurión dice, no soy digno de que entres. Así que Jesús ya había tenido contacto con extranjeros, había hecho milagros o señales o signos para un extranjero y se había admirado también de la fe del centurión. Dijo, en Israel no encontré tanta fe. Pero en su práctica después, en el capítulo 10, por ejemplo, cuando manda a los apóstoles de misión, dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no entren en ciudades samaritanos, ¿no? Como que él tenía más o menos claro este proyecto. Bueno, no es la primera vez que una mujer le tuerce el brazo a Jesús, no es la primera vez, porque María en Caná también recibe una respuesta parecida. No ha llegado todavía mi hora, ¿qué más nos da a ti y a mí? Y María, sin hacerle mucho caso, le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga, y Jesús cambia también sus planes, cambia sus planes y anticipa su hora y hace el primer signo allí en Caná, porque la fiesta del amor debe continuar. Y acá en este caso la vida de la hija de esa mujer está por encima de los paradigmas teológicos. Es más importante la vida de esa mujer que los paradigmas teológicos. Jesús no contestó, no tengo ganas, estoy descansando, que venga en otro momento. Pero Jesús contesta teológicamente. Jesús le dice, no es mi hora, o le dice, yo tengo que dedicarme a las ovejas perdidas de Israel. No contesta cualquier cosa. Contesta con respuestas teológicas, digamos. Sin embargo, las cambia. Frente a la urgencia de la vida, frente a la urgencia de la fiesta del amor, las cambia. Entonces nosotros hoy también me parece que estamos invitados a preguntarnos ¿cómo son nuestros esquemas mentales? ¿Cómo son nuestros esquemas, nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestros etiquetamientos? ¿A cuántas personas o situaciones o grupos sociales o pueblos clasificamos y ya de alguna manera los descartamos, no incluimos, no permitimos que entren en nuestro corazón? ¿Qué necesidad tan inmensa tenemos también nosotros de cambiar nuestro esquema mental? Y hacerlo más inclusivo, más abierto, más fundado no en principios teológicos, sino en la vida misma que reclama. La vida reclama. Y frente al tema de la vida no hay ninguna otra cosa que sea más importante. Jesús mismo en su práctica con los apóstoles pasaba esto, ¿no? Los discípulos tienen hambre, es sábado, agarren espigas. El hambre y la vida son más importantes que el sábado. Jesús siempre privilegió la vida. Y nosotros a veces nos quedamos en principios, en teoría, que puede comulgar, que no puede comulgar, que le falta un papel, que no hizo tal cosa. La vida
reclama y lo primero es la vida. Qué necesidad tan grande de cambiar conceptos, de cambiar paradigmas tenemos los cristianos y la Iglesia. Yo les invito, queridos hermanos, hoy también, como una pregunta que les dejo, llevamos mucho tiempo de cuarentena y de pandemia. Jesús aprendió muchas cosas, fue aprendiendo muchas cosas. Yo les pregunto hoy a ustedes, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué aprendí yo en este tiempo de pandemia? ¿Cuál es la lección mayor que puedo decir? Bueno, sufrí mucho, no me gustó, no me gusta, quiero que termine, pero ¿qué aprendí estos 4 o 5 meses que hemos vivido en esta situación? ¿Aprendí algo o no aprendí nada? Los dejo con esta pregunta para pensar esta semana y les mando un fuerte abrazo y una bendición muy grande.